Sí, hermano, sí se escucha. Muy bien, gracias hermano. Bueno, pues aquí seguimos un poquito con los efectos de la vacuna, pero gracias a Dios estamos bien para estudiar la palabra de Dios. Y vamos a estudiar en esta mañana sobre las grandes, sobre las grandes bendiciones de los filipenses. Grandes bendiciones que Dios les dio a esta iglesia en Filipos, y también grandes bendiciones que Dios nos da a cada cristiano, a cada hermano en Cristo. En este caso vamos a hablar de los filipenses, de la iglesia en Filipos. Una iglesia que no fue reprendida en muchas epístolas, por ejemplo a los Gálatas, a los Efesios, a los Corintios, a los Colosenses, a los Tesalonicenses. Ellos fueron duramente reprendidos, exhortados por Pablo, pero algo que no vemos con nuestros hermanos en Filipos. Y nos muestra la escritura en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 12. Hechos 16, 12, por primera vez nos muestra esta ciudad de Filipos. Dice: y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Una ciudad romana. El nombre primitivo de esta ciudad, de antes de ser Filipos, fue Crenides. Crenides, que quiere decir lugar de las fuentes. Después, en el año 360 antes de Cristo, el padre de Alejandro Magno, los que saben de historia, pues saben quién fue Alejandro Magno, un conquistador muy poderoso. Alejandro Magno, el papá de él, el rey Felipo II, de Macedonia, conquistó y cambió el nombre por el suyo propio. Esta ciudad se llamaba Crenides, fue conquistada por Felipo II, el cual le puso su mismo nombre, Felipo. Y ahí en Filipos, hermanos, fue establecida la primera iglesia de Cristo en Europa. La primera iglesia de Cristo en Europa. Unos datos importantes, curiosos, ¿verdad? Que debemos saber y tomar en cuenta. ¿De dónde vienen las ciudades? Las ciudades de las que hablamos. Estos hermanos en Filipos, decíamos que recibieron muchas bendiciones de Dios, al igual que nosotros recibimos muchas bendiciones. El principio de la iglesia lo leemos ahí en Hechos capítulo 16, versículo 12 en adelante. Vamos a leer cómo empezó la iglesia ahí en Filipos. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El apóstol Pablo y los discípulos estaban predicando ahí en Filipos un día sábado, cuando se reunían los judíos, y estaba ahí esta mujer, Lidia, y ella estaba poniendo atención, y Dios abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Ahí estaban haciendo la iglesia en Filipos, la primera iglesia en Europa antiguo.
con Lidia y su familia, fueron bautizados. También tenemos el caso del carcelero. El carcelero y todos los suyos también. Ahí empezó esta iglesia en Filipos. La Biblia no nos dice cuántos miembros había cuando Pablo escribió la carta, pero dice que fue dirigida a todos los santos. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Vemos que era una iglesia madura, una iglesia fuerte, fortalecida. Dice Pablo y Timoteo, dice Filipenses capítulo 1, versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Una iglesia que ya tenía obispos, que ya tenía diáconos, una iglesia, podríamos decir, que era madura, bien organizada, como es el plan divino. En Filipenses capítulo 1 versículo 8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. El apóstol Pablo les indica en esta carta, ¿verdad?, el amor que él tiene por esta iglesia. Dios es mi testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y a mí se me viene a la mente al leer este versículo los hermanos que aman a esta congregación, a esta iglesia local aquí en Caborca. El hermano Isaías, como hermanos han amado esta iglesia, el hermano Isaías, el hermano Berno, el hermano Morgan, muchos hermanos, ¿verdad? El hermano Fariñas, hermanos que siempre están preocupados, el hermano Eliazar. Si se me escapa uno, pues ahí ustedes los conocen a todos los hermanos que aman esta congregación. El apóstol Pablo les hacía ver su amor por esta iglesia, por esta congregación. Y decíamos de las bendiciones. Filipenses capítulo 4, versículo 5. Filipenses 4, 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El apóstol Pablo le dice, el Señor está cerca. Y Dios, hermanos, siempre ha estado cerca de nosotros, cerca del hombre. Desde el principio de la creación del mundo, en el huerto de Edén podemos recordar que Dios se ha comunicado con el hombre. Dice el Salmo 119, Salmo 119, 151. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Dios está cerca, hermano, cerca de nosotros. Isaías 58, 6. Isaías 58, 6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Espérenme, hermanos. Aquí está, hermanos. Es Isaías 55. Perdón, hermanos. Isaías 55, versículo 6. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Él desde el principio de la creación ha estado cerca del hombre. Él está cerca de nosotros.
de cada uno de nosotros. Debemos buscarle, llamarle, dice el profeta Isaías, mientras Él está cercano. Esto quiere decir que Él está cerca de nosotros. Jeremías 23:23. Jeremías 23:23. Dice: yo soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Dios, hermanos, está cerca de nosotros. Debemos de tener siempre presente eso. Aunque nosotros estemos lejos, ¿verdad? Estemos viajando a otra ciudad, a otra parte del mundo, Dios está cerca de nosotros. Dice Jeremías: ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Frecuentemente, a veces nosotros viajamos a muchos lugares, de vacaciones, de trabajo, por los deportes, de visita, ¿verdad? Pues ahí está Dios, cerca de nosotros. Pues tal vez hay hermanos que piensen que Dios no los ve lo que están haciendo, o que Dios está allá lejos, lo dejaron allá por Caborca. No, Dios está en todas partes. Dios está con ellos, Dios está con nosotros, a donde quiera que nosotros vayamos. Recordemos que Dios es omnipresente. Dios está en todas partes, hermano. Por eso nosotros oramos aquí en Caborca, y podemos orar en Pitiquito, y podemos orar en Altar, y podemos orar en Peñasco, y en San Luis, y en Estados Unidos, y Dios nos va a escuchar porque es omnipresente y está cerca de nosotros. Aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, el Señor está cerca. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición para los hermanos en Filipos, para los filipenses, y qué bendición para cada hijo de Dios. Que el Señor esté cerca de nosotros. Decíamos ahorita de la oración. Los filipenses tenían esa gran bendición de la oración. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Por nada estéis afanosos, le dice el apóstol Pablo. Ustedes tienen una gran bendición de poder orar a Dios, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. En lugar, ¿verdad?, de estar estresados, afanados, ansiosos, preocupados, angustiados, porque así nos sentimos a veces y nos olvidamos de esa gran bendición que tenemos. En vez de estar así, tenemos ese privilegio de hablar con nuestro Dios, de hablar con el Señor, de hablar de las preocupaciones que tenemos, que nos afligen. Y ahí es cuando nosotros nos desahogamos, hermano, contándole a Dios lo que nos pasa, lo que necesitamos, en oración. En oración nosotros hablamos con Dios. Y tenemos ese privilegio que los hijos de Dios tenemos esa comunicación con Dios. Podemos hablar con nuestro Dios, podemos pedirle ese privilegio, ¿verdad? Esa gran bendición que le dice el apóstol Pablo que tenían los filipenses. Por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. El apóstol Pedro nos dice también, 1 de Pedro 5:7, 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando poquita ansiedad, un poco de problemas de ansiedad sobre Dios. Dice el apóstol Pedro, no, dice el apóstol Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, hermanos. Y hay cosas, hermanos, hay cargas que nosotros no podemos con ella, y no vamos a poder. Y por eso muchas veces nos enfermamos de la mente, nos enfermamos del cuerpo, nos estresamos, ¿verdad? Nos preocupamos. Debemos echar toda vuestra ansiedad, todas vuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, hermanos. Lucas 18:1. Lucas 18:1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, ¿por qué esta viuda me es molesta? Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? De aquí podemos sacar muchas lecciones, hermano. Pero ahorita estamos con oración. Jesús le refirió esta palabra sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. A veces nos cansamos de orar. No obtenemos la respuesta rápido. Pero los tiempos de Dios son perfectos y Él no siempre responde como nosotros queremos. Él sabe sus caminos. Nuestros caminos no son los mismos que Él tiene, hermanos, para nosotros. En esta parábola, la viuda rogaba a un juez indiferente, mundano, ¿verdad? Que no creía a Dios, que le hiciera justicia. Y el juez por fin lo hizo, no por compasión, sino porque la viuda persistía con su rogativa. La viuda seguía pidiéndole al juez que le hiciera justicia, pidiéndole, hasta que el juez hizo justicia, ¿verdad? Y dice nuestro Señor Jesucristo, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamen a Él día y noche? Podemos leer también 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Un verso, orad sin cesar. Un verso pequeño, pero muy importante que Dios nos manda. Orad sin cesar. En todo momento, hermano. 1 de Pedro 3:12. 1 de Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos
que hacen el mal. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Es una gran bendición para nosotros, hermanos. Igual que la bendición la tenían los hermanos de Filipo, nosotros la tenemos también. Los oídos del Señor están atentos a nuestras oraciones. No dejemos de orar. Otra bendición, Filipenses 4:7. Una bendición más. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, hermano. Estos hermanos en Filipo tenían esa paz de Dios que guardaba sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz de Dios la tenemos todos los cristianos, hermano. Y esta paz, ¿qué significa? No es una paz, ¿verdad?, como la que el mundo da, una paz donde no hay guerras, una paz que buscan las naciones. Para entender esto, pues leíamos ahorita el versículo anterior: por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Esta paz es lo opuesto a ansiosos, a afanosos del versículo anterior. Es la paz que Dios nos da. Se refiere a esa tranquilidad, a la calma del corazón, que reconoce que Dios está cerca. Como le dice el apóstol Pablo a los filipenses y nos dice a nosotros, Dios está cerca. Eso nos da una paz. Y aprovecha el privilegio de orar, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Cuando hacemos nosotros eso, tenemos esa paz de Dios. Una paz que a veces no comprendemos, o que muchas personas no comprenden, ¿verdad?, del cristiano, del Hijo de Dios. Mira la situación por la que pasan estas personas, dicen, y se ven tranquilos, se ven con paz. Decía una vez mi hermano carnal, él me miraba por una situación muy difícil que estaba pasando. Óyeme, y tú te ves bien tranquilo, tú te ves bien calmado. Es la paz de Dios que tenemos. Esta promesa de la paz de Dios no significa que ya no habrá problemas ni dificultades en nuestras vidas. Por más que el cristiano obedezca, y haga la voluntad de Dios, las Escrituras dicen que habrá toda clase de aflicciones, tribulaciones, pruebas, aún persecuciones. Las vimos con los primeros cristianos en el primer siglo. Y gracias a Dios no tenemos nosotros esas persecuciones tan fuertes que tuvieron ellos, hermanos. A veces nos molestan a nosotros por predicar, por decir la verdad, en el trabajo, en la calle, en las redes sociales, ¿verdad? Son persecuciones leves. Pero los primeros hermanos en aquel tiempo, hermanos, sufrieron cárcel, persecución, torturas, muerte. Recordamos a los primeros mártires, a Esteban, a Juan el Bautista, cómo murieron los apóstoles, tremendo, ¿verdad? Los primeros cristianos en el primer siglo, en el segundo siglo, algo tremendo. Pero ellos tenían esa paz de Dios. Y va a haber en nuestras vidas aflicciones, ¿verdad? Tribulaciones, pruebas, muchas cosas. Pero si nosotros estamos en Cristo, hermanos, tenemos esa bendición
tenemos la paz de Dios. Para seguir adelante en nuestro camino. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 del 10 al 12. Dice nuestro Señor Jesucristo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hechos 14, 22. Bienaventurado, dice el Señor. Hechos 14, 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, hermano. No todo va a ser felicidad, ¿verdad? No todo va a ser alegría en esta vida. Vamos a tener persecuciones, vamos a tener tribulaciones, hermano. Pero como el apóstol, como aquí, ¿verdad? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El apóstol Pablo, después de haber sido apiedrado, hermano, estaba diciendo a los discípulos: sigan adelante, ustedes pueden. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, pues el galardón era mucho más grande que todo este sufrimiento que estaban pasando. Y vaya que el apóstol Pablo motivaba a los hermanos a seguir adelante. Y a mí me da mucho gusto y me maravillo con los hermanos y las hermanas que sufren. Y ahí están permaneciendo fieles en la fe. Eso nos motiva a todos los demás a seguir adelante, a ver los ejemplos de estos hermanos que han sufrido mucho en esta vida y siguen adelante. Siguen con esa paz de Dios. Una paz que no podemos explicar, pero ellos saben que tienen una esperanza de vida eterna, no material, una esperanza en el cielo, junto a nuestro Dios. Romanos 5, capítulo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos gloriamos en las tribulaciones, le dice el apóstol Pablo a los hermanos de Roma. Y vaya que estos hermanos en Roma estaban sufriendo, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Segundo de Timoteo 3:12. Segundo de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, dice la palabra de Dios. Y hay muchos otros textos, hermanos, que nos hablan de estas tribulaciones, de estos momentos difíciles que vamos a padecer.
Y a pesar, hermanos, de todo eso que podemos pasar en esta vida, este texto nos habla que podemos vivir tranquilos, confiando siempre en Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Juan 14, 27. Juan 14, 27. Dice nuestro Señor Jesucristo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Nuestro Señor Jesucristo nos dice hoy, hermanos, la paz os dejo, mi paz os doy. Él no nos da, dice, como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Van a llegar esos momentos a nuestra vida, hermano. No se turbe, no tenga miedo, hermano. Siga adelante. Tenemos la paz de Dios en medio de esos problemas. Segunda de Corintios 4, 16 y 18. Segunda de Corintios 4, 16 al 18. Dice la palabra de Dios: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Qué maravilloso, hermanos, texto. No desmayamos, dice el apóstol Pablo a los hermanos en Corintios. No desmayamos. Me imagino al apóstol Pablo ya desgastado, ¿verdad? Su cuerpo, tantas prisiones, tantos azotes, tantas piedradas, ¿verdad? Tantos golpes recibidos, ya viejo. Por tanto, no desmayamos, dice él. No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Hermanos, nuestro cuerpo se va gastando, nuestro cuerpo se va envejeciendo, pero nuestro espíritu, hermanos, el hombre interior, se va renovando día con día con la palabra de Dios. Esa es la obra del Espíritu, la renovación del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, por medio de las experiencias de esta vida, por medio de las tribulaciones, de las pruebas. Nos vamos haciendo cada vez más fuertes y anhelando cada vez más ese excelente y eterno peso de gloria. Dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El apóstol Pablo estaba sufriendo con estos hermanos también. Esta leve tribulación, él no la ve como algo que va a durar para siempre, ese dolor, esa tribulación, sino es leve. Y así es la vida en este mundo. Es como neblina que sale por la mañana y en mediodía se desvanece. Ya no hay. Así es nuestra vida. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Hermanos, nosotros tenemos esa promesa de vida eterna. No podemos ver el cielo ahorita. No podemos ver a nuestro Dios.
pero tenemos la mira puesta en ellos, la esperanza puesta en el cielo eterno junto a nuestro Dios. Y sabemos que todas estas cosas temporales van a pasar, van a dejar de ser, pero las cosas eternas, esas son para siempre, hermano. Y a veces no entendemos esta palabra, la eternidad, eterna, un gozo eterno. Nosotros podemos sufrir por un leve momento, una leve tribulación, dice el apóstol Pablo. Un momento podemos sufrir aquí, pero no se compara con una eternidad de gozo, de felicidad en el cielo, hermano. Donde siempre la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, ya no va a haber muerte, hermano. Ahí van a estar los hermanos que han partido, ahí van a estar en el cielo, ahí lo vamos a volver a ver, ahí lo vamos a reconocer nuevamente. Tenemos esa gran bendición, hermano, que es la paz de nuestro Dios. Por tanto, hermanos, ya para terminar, ya se nos acabó el tiempo. Colosenses 3:15. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. En lugar de quejarnos, ¿verdad?, de murmurar a veces, ser agradecidos, sabiendo que la tribulación produce paciencia, perseverancia. Romanos 5:3. Que la paz, hermanos, de Dios gobierne en nuestros corazones, en nuestras vidas siempre, hermanos. Por más problemas que nosotros tengamos, dificultades, ¿verdad?, tenemos esas grandes bendiciones de nuestro Dios, esas bendiciones que tenían los hermanos de Filipos, a los cuales no se halló reprensión en esa carta. Así seamos nosotros también, como esos hermanos en Filipos. Queda mucho todavía de este estudio, hermanos, de estas bendiciones, pero el tiempo se nos acabó. Yo pensé que iba a terminar muy rápido, pero no. Gracias, hermanos, por su atención y que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Iván. Muchísimas gracias. Vamos a entonar un himno. Vamos a entonar el 185. Él cuidará de mí. Himno número 185. Después del canto, le pedimos la oración a nuestro hermano Rubén. La última oración. Creo que no está el hermano. Después de la última oración. Creo que no está el hermano. Ah, no está el hermano. No. Perdón. No, un servidor, yo lo hago. Bueno, gracias. Vamos a donar el 185 después de la oración, después del canto, la última oración, y después de la última oración, los que quieran opinar algo sobre el estudio, comentar. Bueno, 185, cantemos. ¿Cómo podré estar triste, como entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él.
feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o que en la sombra estoy, más cerca del camino, y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Vamos a orar, hermanos. Vamos a despedirnos. Bendito Padre, le damos gracias, bendito Señor, por habernos permitido estar aquí con nuestros hermanos, escuchando la palabra, su palabra, bendito Padre. Le damos gracias a nuestro hermano Iván y le seguimos rogando por él, bendito Padre, para que le alivie. Le rogamos por él y su familia, bendito Padre. Asimismo, por todos mis hermanos aquí en Caborca, bendito Padre, por la salud de cada uno de ellos, por las necesidades de cada uno, bendito Padre, y por el día de mañana, para poder estar nosotros reunidos, bendito Padre. Mañana es su día y queremos estar reunidos, bendito Padre, para así recordar la muerte de su Hijo, hacer los actos de culto como usted lo manda, bendito Padre. Ayúdenos, bendito Padre, a que así sea, si es su voluntad. Seguimos rogando, bendito Padre, por mi sobrino Gerardo, por Alma Rosa, por sus hijos, bendito Señor, por mi hermana María, por mis sobrinos, por todos mis sobrinos le pido, bendito Padre, que les ruego, bendito Padre, les cuide donde quiera que anden, donde quiera que estén, bendito Padre. Líbreles de todo mal, de todo peligro, bendito Señor. Gracias, bendito Padre, por darnos todas las cosas. Y perdón también le pedimos, bendito Padre, porque fallamos y se nos olvida pedir perdón, bendito Padre. Perdónanos, ayúdenos a seguir adelante, bendito Padre, en este camino donde sabemos que no vamos a encontrar otro, donde vamos a tener la salvación. Gracias, bendito Padre. Todo se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.